Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Ahora estoy haciendo un breve estudio de lo que son parábolas. Una parábola es un dicho, una historia, es un relato, ¿verdad? Que en medio de la historia, pues uno alcanza a entender algo más profundo en cuanto a la voluntad de Dios en este mundo. Entonces, parábolas son instrumentos muy importantes. Fueron hechos o fueron usados desde épocas muy antiguas. Hay algunas parábolas así entre el Antiguo Testamento, e inclusive cuando hay narración y hay historia en cuanto al movimiento de gentes y personas, en cierto sentido siempre es parábola, es decir, la historia enseña algo, entonces viene siendo ya una especie de parábola. Ahora, en el Nuevo Testamento obviamente sí fue un gran instrumento en cuanto a la enseñanza de Jesucristo, lo usaba así toda su enseñanza, inclusive se afirma, ¿verdad? Toda la enseñanza eran parábolas. Y ya luego sus discípulos le preguntaban, y maestro, ¿qué significa esta parábola? Entonces él también daba explicación de ello. Pues aquí estamos ya desde los Salmos. Abriré mi boca en parábola, es decir, Efteja be mashal pi. Mashal es parábola y lo hago así porque así fue la traducción también en el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra mashal también puede ser, y es traducido así estas veces en el Antiguo Testamento como proverbio. Entonces, en cierto sentido, en el Antiguo Testamento, lo que es proverbio y lo que es parábola viene siendo más o menos el mismo paquete. Entonces, y muchas veces depende del contexto, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a traducir? Si vamos a decir parábola o lo vamos a decir, digamos, proverbio. Aquí sí dijimos parábola porque fue citado en el Nuevo Testamento como parábola. Entonces, ahí está. Eftaha, entonces patá es abrir y entonces Mashal pi. Entonces, en parábola, mi boca, pi es mi boca. Y estamos en Salmo 78, versículo 1, y tiene un título, el título es Mashkil le Asaf, okay. Mashkil es una especie de canción. Asaf puede ser el responsable de un gran paquete de la Biblia, de esta porción de los Salmos. El primer paquete de la Biblia era de David, ahora también Asaf. Y Asaf significa añadido, entonces Asaf tuvo el papel de añadir personas a coros y añadir canciones, un grupo de cánticos y todo agrupar ya las canciones que forman ya los salmos. Entonces, aquí tenemos Mashkil de Asaf, un Mashkil que pertenece a Asaf, hecho por Asaf, y él dice, Ha'azna a mí, Torati, ponga oído, okay, abre tu oído, aquí es asna, es decir, es singular, osna, haga oído. Entonces, eso sí es como nombre o como sustantivo, es oído, pero aquí sí tiene un sentido de hacer oír. Okay. Entonces, haga oír, ponga oído, okay. Escucha, ponga oído aquí, ¿no? Escucha. Bueno, lo más sencillo es decir escucha, pero para que quiero captar también la entrada de oído osne, ¿verdad? Aquí, oreja, aquí, osne. Osna, a mí, mi pueblo, Torati, mi ley, okay, mi ley. Entonces es invitación de Dios hacia el pueblo y a poner atención a su ley. Hatu Osnehem, entonces aquí otra vez, aquí tenemos Ayin Zayin Nun, de nuevo, y aquí singular, aquí sí es plural, es decir, ahora inclina o ponga, inclinad, Hatu significa en manera antigua de la letra, marca, ¿okay? Ahí se ponga una marca, ahí se vaya, lleva ya tus oídos hacia aquella marca. Entonces, ponga atención a algo interesante, ¿verdad? Hatu osnehem, ¿okay? Inclinad tus oídos a aquella marca, ¿verdad? Que eso viene siendo interesante, ¿verdad? Hatu osneja, eso sí lo hago yo, manejo ya de Kamas Hatu, el sonido O, osnehem, le morí a las palabras, pi de mi boca, ¿okay? Morí, pi. Pi es boca. Si no hay tags aquí, entonces pronunciación F, ¿verdad? Le morí, fi. Okay.
Y seguimos aquí en siempre Salmo 78, los siguientes dos versículos. Y Efat ha, F-T-H. Entonces, sí, el Dagish ahí por acá. Nos pronunciamos bien duro la Tau y la P, pues lo manejamos ya suave. F-T-H. Este es patá, abrir. Okay. Y patá como vocal, lo vemos aquí, como aquí, patá, patá, jate, patá, patá, tepta, patá. Es decir, ese sí es mayormente el vocal que usamos ya para abrir las palabras. ¿Okay? Apertura de palabras ya con patá. Entonces, y patá también es, digamos, abrir, digamos, alguna puerta. La palabra maftea, que es llave que abre abre cosas, ¿verdad? Maftea. Y aquí tenemos F-T-H. Okay. Abriré, pi, mi boca. B, mashal, en parábola. Okay. En parábola. Aquí, mashal. Este mashal también se usa para traducir proverbios, pero según contexto y también el uso ahora del Nuevo Testamento, pues aquí dijimos nosotros parábola. ¿Verdad? Mashal, pi. Había, entonces hablo, hidot, cosas reservadas del antiguo, ¿no? Mini akedam, okay? Cosas reservadas, cosas misteriosas, cosas así, pues que requiere explicación, cosas así que anda ya desde tiempos muy antiguos, situaciones muy antiguas, estoy hablando de ellos. Entonces, lo estoy mencionando, lo estoy enseñando ya para poner ya en obra ahora. Digamos, no solo es cosas así vagas o no definidas, sino que algo que ha sucedido en la antigüedad, ahora sí nos puede guiar en alguna cosa. Había, hid, dot, es decir, las cosas reservadas, min kedem, desde el antiguo. Kedem significa también oriente y significa también kedem. Uno de los periódicos así o publicaciones muy conocidos en Israel se llama Kedem y es en cuanto a la arqueología de aquel lugar. Entonces, Kedem. Y acentuación así, Milel aquí sobre el doble segulado. Asher, que Shamanu, que hemos oído. Shamnu, okay. Nosotros escuchamos, Shama es oír, y aquí Nu, nosotros oímos, escuchamos. Ve, Neda y entendido, Nedem, es decir, aquí es verbo en sufijo, ¿verdad? Para reconocer a la persona ya sufijo, persona, tercera persona, no, primera persona plural. Y aquí, primera persona plural también, pero en prefijo. Okay. Sufijo, prefijo, nedem, es decir, para conocer, para saber, para entender. Lo hemos oído y entendido. Okay. Nedam, lo hemos conocido, lo hemos entendido. Nedam, nedaem. Ve abotenu y nuestros padres. Aquí entonces si es primera persona sufijada, aquí también igual, y aquí también igual. Entonces son 1, 2, 3 veces que vemos ya primera persona plural sufijada. ¿Okay? Primera persona sufijada aquí. Entonces, nosotros escuchamos nuestros padres nuestros y Sifru, Lanu, y han sido contado. Es decir, y eso no es contar o contaron, también es tercera persona sufijo de verbo, contaron. Hacia nosotros, y contar es poner en orden, así explicar ya en orden, y de aquí recibimos también la palabra Sefer, que es un libro, y un libro es algo que en donde las cosas están instaladas ya en orden. Entonces, Sefer, okay. Sifru, se contaron como si fuese un libro ya bien detallado, hacia nosotros. Y Jesús, cuando estaba enseñando, y aquí vemos ya un ejemplo muy clave en Mateo 13, 34, 35, y todas esas cosas dijo Jesús a las multitudes en parábolas, okay? Mashal, okay? Mashal. Son dichos que tienen un propósito de enseñar algo profundo de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, parábolas. La palabra parábola es una
palabra así muy prestada de lo que es el griego. En griego se dice exactamente parábola, ¿okay? Algo que va sobre algo, ¿okay? Parábola, ¿okay? Para la bola, para decir sobre ello, ¿okay? Parábolas. De hecho, no les dijo nada sin una parábola, ¿okay? Plural, singular. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y ese profeta aquí es Asaf, ¿okay? Ahora vas a decir, Asaf no está en la lista de profetas que conocemos, pero a la realidad cuando alguien está trayendo la palabra de Dios, sea, digamos, compositor de cánticos o quien arregla ya coros, pues si es profeta. Entonces, dicho por el profeta, abriré, ok, entonces recuerde, abriré mi boca, y bemashal. Entonces aquí, en vez de que sea singular, lo puse en plural, ok, muy bien. Y hablaré lo que ha estado oculto desde la fundación del mundo. Wow, entonces, fundación del mundo aquí es la traducción de lo que era Kedem. ¿Okay? Ahora, observa, la traducción no es una traducción precisa, exacta, de lo que tenemos en lo que es el Salmo 78. Hay cierta libertad, cierta interpretación. Y aquí estamos en Mateo. En Mateo, él, pues, y hay una tradición ya que hace notar de eso, de que Mateo primeramente fue escrito en arameo. Y al ser escrito en arameo, estaba ya haciendo sus citas, digamos, recordar el Antiguo Testamento a través de la traducción en arameo, y este se llamaba ya Targum. Y Targum no solo es traducción, sino también interpretación. Entonces, lo que tenemos aquí es obviamente algo derivado de un Targum. Y eso sí refuerza el concepto de la idea de que Mateo fuese escrito primeramente en arameo y ya luego traducido al griego. Nosotros cuando tenemos ya el Nuevo Testamento ponemos una versión de griego, pero la traducción se derive de ciertos contextos así, muy, muy parecido a lo que sería un Targum. Bueno, ahí está. Jesús hablaba en parábolas y con estas historias pues alcanzamos a conocer muy bien o en una manera muy clara, muy sencillo, hasta los niños lo entienden, decir lo que es la voluntad de Dios para nosotros, así una gran enseñanza, es un gran instrumento ya para enseñar y con ello pues nosotros podemos aprender. Y los profetas tenían, digamos, los discípulos tenían un gran privilegio de preguntar luego a Jesucristo, ¿qué significa tu parábola? Entonces él también daba la explicación. Y entonces tenemos doble privilegio, así. Tenemos la parábola y tenemos también su explicación. Entonces te invito ya a estudiar parábolas desde el Antiguo Testamento, si es un instrumento que los profetas usaban en el Antiguo Testamento. Ahora, en cierto sentido, la narración que tenemos en la Biblia es como una clase de parábola. Entonces, en el Nuevo Testamento, pues lo alcanzamos a entender y escuchamos a la voz de Jesucristo decirnos parábolas para encaminarnos en lo que es el servicio a Jesucristo. Bueno, póngase atención y lea la palabra ya, las parábolas así de Jesucristo, porque es una gran enseñanza para todos nosotros. Hasta la próxima.